En un mundo rodeado de misterio e intriga, existen secretos que desafían nuestra comprensión y dejan perplejos a estudiosos, científicos y aficionados por igual. Desde las profundidades del océano hasta las cumbres de las montañas más altas. He aquí 20 misterios del mundo que nadie puede explicar. Número 20. El colapso de la civilización maya. Al igual que los antiguos egipcios, los mayas eran famosos por su profundo conocimiento de las estrellas, sus increíbles proezas arquitectónicas y sus detallados sistemas de escritura. Entre los grupos indígenas más importantes de Mesoamérica, los mayas hicieron prosperar en su día el alboroto de sus ciudades con vida y brillantez. Sin embargo, en la cima de sus logros culturales y arquitectónicos, sus civilizaciones se derrumbaron repentinamente, dejando tras de sí un confuso secreto. Durante décadas, los mayas florecieron, construyendo ciudades impresionantes como Tikal, Copán y Chichén Itzá. Sobresalieron en astronomía, matemáticas y construcción, dejando tras de sí un rico patrimonio de templos, pirámides y palacios. Sin embargo, hacia los siglos 8 y 9 después de Cristo, algo salió mal. Abandonaron sus grandes ciudades y regresaron a la selva, dejando a historiadores y arqueólogos perplejos durante siglos. Una teoría predominante sugiere que la escasez prolongada destruyó la región, apoyada por pruebas de sedimentos lacustres y registros medioambientales que indican graves periodos de sequía durante esa época. Otros sostienen que los conflictos internos y la competencia por los recursos entre las ciudades-estado podrían haber contribuido al colapso, provocando la ruptura de sus complicadas estructuras sociales. Algunos proponen una narrativa más detallada, sugiriendo que una combinación de factores como el estrés medioambiental, la superpoblación, la guerra y los cambios en las rutas comerciales orquestaron colectivamente la caída de esta otrora poderosa civilización. A pesar de estas teorías, los mayas no desaparecieron del todo y dejaron restos de su cultura e hijos que aún habitan la región. Número 19. La desaparición de los niños, Solder. La familia Solder, residente en Fayetteville, Virginia Occidental, vivió un suceso devastador cuando su casa se incendió. George y Jenny Solder, junto con 4 de sus 9 hijos, consiguieron escapar del infierno. Sin embargo, se cree que 5 de sus hijos perecieron en las llamas. A pesar de las intensas búsquedas, no se encontró rastro alguno de sus restos entre las cenizas, lo que hizo sospechar que el incendio no había sido un simple accidente. Mientras la familia se enfrentaba a la tragedia, descubrió pistas desconcertantes que apuntaban a un complot más siniestro. Se descubrió que la línea telefónica había sido cortada intencionadamente, no dañada, por el incendio. Además, un testigo recordó haber visto a un individuo sospechoso en el lugar que podría haber interferido con los vehículos de la familia Solder, obstaculizando los esfuerzos de rescate. Extrañamente, no se encontró ninguna prueba típica de restos humanos tras un incendio tan destructivo. Esto alimentó aún más las dudas sobre el destino de los niños desaparecidos. Impulsada por estas desconcertantes revelaciones, la familia Solder dedicó el resto de su vida a resolver el misterio. Colocaron carteles publicitarios y ofrecieron recompensas en un intento desesperado por obtener información sobre sus queridos hijos. El caso captó la atención del país. Sin embargo, su naturaleza misteriosa persistió, dando lugar a multitud de teorías. Algunos especularon sobre un secuestro organizado por alguien que ocultaba hostilidad hacia las francas creencias políticas de George Solder, mientras que otros imaginaron métodos más complicados, escondido en las sombras. Número 18. El origen de Stonehenge. Stonehenge, la antigua maravilla, situada en Wiltshire, Inglaterra, ha cautivado a la gente durante siglos. Sus colosales piedras, algunas de hasta 25 toneladas de peso, están dispuestas en un patrón circular que se corresponde con los movimientos del Sol. Este monumento, que se cree que fue construido entre el año 3000 y el 2000 a.C., está impregnado de misterio y suscita diversas teorías sobre su finalidad. El conjunto de piedras está rodeado por una zanja y un muro que forman lo que se conoce como estructura Henge. Algunos estudiosos sugieren que la construcción de Stonehenge implicó conocimientos avanzados de geometría y astronomía, como demuestra su alineación con el verano. Otros proponen que sirvió como centro ceremonial para antiguos rituales druidas. Hallazgos recientes, como túmulos funerarios y artefactos cercanos,
apuntan a su importancia en ceremonias neolíticas y de la Edad de Bronce. Un aspecto interesante es cómo se transportaron y erigieron estas enormes piedras, procedentes de distancias de hasta 320 kilómetros, sin maquinaria moderna. Los indicios arqueológicos apuntan a una sociedad altamente organizada, capaz de planificar y ejecutar un proyecto tan monumental. La colocación precisa de las piedras refleja un profundo conocimiento de los movimientos del Sol y los cambios estacionales. Algunos incluso especulan con que Stonehenge desempeñó un papel en la cosmología o mitología antiguas, actuando como puerta entre distintos reinos. A pesar de las continuas investigaciones y excavaciones, Stonehenge sigue desconcertando a los expertos, siendo un enigma que muestra el ingenio y la profundidad espiritual de sus creadores. Número 17. Las líneas de Nazca. Las líneas de Nazca son un extraordinario conjunto de dibujos antiguos grabados en el árido paisaje del desierto de Nazca, en el sur de Perú. Estos gigantescos geoglifos, que van desde simples líneas a intrincadas representaciones de animales, plantas y formas diversas, fueron realizados entre 500 a.C. y 500 después de Cristo. Estos enigmáticos diseños, que se extienden por una vasta superficie de 450 kilómetros cuadrados, solo son visibles desde las alturas y despiertan asombro y curiosidad. El propósito de estas colosales obras de arte ha desconcertado a los investigadores durante décadas. Algunos especulan con la posibilidad de que sirvieran de antiguo calendario astronómico, mientras que otros barajan la intrigante idea de que fueran una pista de aterrizaje para visitantes extraterrestres. Algunos incluso sugieren que eran caminos sagrados utilizados para comunicarse con poderes superiores. Los misterios se profundizan a medida que las teorías proponen su papel en los rituales de invocación de la lluvia, o su alineación con los cuerpos celestes y los acontecimientos estacionales. Lo que realmente me asombra es la precisión y la escala de estas creaciones, que indican un nivel de sofisticación y conocimiento antes subestimado en las culturas antiguas. Igualmente fascinante es el método empleado para elaborar estas líneas. Al retirar minuciosamente los guijarros de color marrón rojizo, recubiertos de óxido de hierro que cubren el suelo del desierto, los Nazca dejaron al descubierto la tierra de color más claro que había debajo, formando imágenes crudas y cautivadoras. A pesar de haber soportado duras condiciones climáticas durante más de un milenio, las líneas de Nazca se han mantenido intactas. Número 16. Mary Celeste. El Mary Celeste, un gran barco de 282 toneladas, zarpó del puerto de Nueva York con destino a Génova, Italia, el 7 de noviembre de 1872. A bordo iban el capitán Benjamin Briggs, su esposa, Sarah, y su hija de 2 años, Sofía, junto con 8 miembros de la tripulación. Varias semanas más tarde, el 5 de diciembre, un barco británico llamado Dei Gracia se encontró con el Mary Celeste, navegando a toda velocidad pero aparentemente desierto, a la deriva a unas 640 kilómetros al este de las Azores. No había señales del capitán Briggs, de su familia, ni de ningún miembro de la tripulación. Extrañamente, el barco parecía intacto y con provisiones para 6 meses. A pesar de tener varios pies de agua en la bodega y un bote salvavidas desaparecido, el Mary Celeste tenía una historia peculiar. Originalmente conocido como Amazon, había sido rebautizado tras sufrir una serie de desafortunados incidentes. A pesar de las sospechas que rodeaban su pasado, una investigación sobre la tripulación Dei Gracia que rescató el buque aparentemente abandonado no encontró pruebas de juego sucio. Durante los 12 años siguientes, el Mary Celeste cambió de manos varias veces antes de encontrar su fin en Haití. Su último capitán lo encalló deliberadamente como parte de una estafa al seguro. Este enigmático barco sigue cautivando la imaginación, dejando tras de sí un legado rodeado de misterio. Número 15. El sudario de Turín. El arzobispo de Turín, en una declaración cuidadosamente elaborada, expresó que el Papa reafirma el significado de la devoción al sudario, que millones de peregrinos consideran un símbolo del misterio que rodea el sufrimiento y la muerte del Señor. En particular, la declaración evita hablar de la autenticidad del sudario, lo que indica que la Iglesia Católica se abstiene de hacer una declaración oficial al respecto. En su lugar, subraya que la investigación científica debe abordar estas cuestiones. Desde 1989,
Cuando la datación por carbono sugirió que la tela de lino databa de hace unos 700 años, la Iglesia se ha abstenido de afirmar su autenticidad, reconociéndola principalmente como un símbolo venerado de la fe cristiana. A pesar de los continuos debates sobre su antigüedad, el sudario de Turín sigue siendo un artefacto profundamente enigmático. Un equipo internacional de expertos examinó la tela en 1978, pero no pudo dar una explicación concluyente de la tenue imagen de un hombre barbudo con signos de crucifixión. Algunos teorizan que la imagen puede haber sido creada por procesos naturales. Otros sospechan que pudieron intervenir hábiles artesanos medievales. Otros proponen hechos milagrosos relacionados con la resurrección. En esencia, el sudario de Turín sigue cautivando mentes y alimentando debates, sirviendo como testimonio de la intersección entre fe, ciencia e historia. Número 14. El Triángulo de las Bermudas. El Triángulo de las Bermudas, situado en la parte occidental del Océano Atlántico Norte, entre Miami, las Bermudas y Puerto Rico, es conocido por su inquietante reputación. Muchos barcos y aviones han desaparecido misteriosamente en esta zona a lo largo de los años, desconcertando a los investigadores. A pesar de los grandes esfuerzos por descubrir la verdad, algunos creen que los responsables de estas desapariciones pueden ser fenómenos naturales, como tormentas repentinas o fuertes corrientes oceánicas, mientras que otros especulan con la posibilidad de que haya algo más extraterrestre, como alienígenas o dimensiones alternativas. Esta misteriosa reputación del Triángulo de las Bermudas sigue cautivando la imaginación de las personas interesadas en los misterios y lo paranormal. No es solo un lugar en el mapa, es un símbolo de interés que despierta la curiosidad y la especulación, tanto en investigadores como en entusiastas. El Triángulo de las Bermudas se ha convertido en un icono cultural, inspirando innumerables libros, películas y programas de televisión. Sin embargo, a pesar de toda esta atención, sus secretos siguen siendo elusivos, lo que aumenta su encanto y mística. La búsqueda por comprender y desentrañar los misterios del Triángulo de las Bermudas persiste, reflejando la continua búsqueda de la humanidad por conocer lo desconocido. Mientras se esfuerzan por descubrir la verdad que se esconde tras las desapariciones y anomalías de nuestro mundo, el Triángulo de las Bermudas sigue siendo un recordatorio de la fascinación perdurable por los enigmas sin resolver. Número 13. La señal WOW. La señal WOW es un suceso realmente cautivador que ocurrió en 1977, mientras los científicos escrutaban el cielo en busca de señales de vida extraterrestre, utilizando el radiotelescopio Big Ear de la Universidad Estatal de Ohio. Durante el análisis de los datos del telescopio, el astrónomo Jerry Amen se topó con una señal que parecía provenir de más allá de nuestro mundo. La señal, que duró 72 segundos, era increíblemente potente y parecía proceder de un punto concreto del espacio. Ayman quedó tan impresionado que rodeó los datos y garabateó WOW junto a ellos, dando lugar al memorable nombre de la señal. A pesar de los exhaustivos esfuerzos por explicarla, el origen de la señal WOW sigue siendo un misterio. Algunos especulan con la posibilidad de que se trate de un fenómeno natural o incluso de una señal creada por el hombre. Otros se atreven a pensar que podría ser una prueba de vida inteligente en otro lugar del universo. El encanto perdurable de la señal WOW, Signal, ha cautivado la imaginación de investigadores y entusiastas por igual, provocando numerosas investigaciones e inspirando una plétora de teorías. La búsqueda constante para desentrañar los misterios del cosmos subraya nuestra curiosidad innata y nuestro deseo de comprensión mientras siguen explorando las profundidades del espacio. La señal de WOW es un recordatorio conmovedor de la inmensidad y complejidad del universo, así como de nuestro humilde lugar en él. Número 12. Desaparición del vuelo MH370. El 8 de marzo de 2014, se produjo un importante suceso relacionado con el vuelo MH370 de Malaysia Airlines, un avión de gran tamaño conocido como Boeing 777. Viajaba de Kuala Lumpur a Pekín y llevaba 239 personas a bordo. De repente, el avión desapareció sin dejar rastro, lo que dio lugar a uno de los misterios más desconcertantes de la historia de la aviación. El avión perdió el contacto con el control del tráfico aéreo menos de una hora después de despegar y desapareció de las pantallas de radar.
Esto desencadenó un enorme esfuerzo internacional de búsqueda, especialmente en el Océano Índico. El 24 de marzo, el primer ministro de Malasia, Najib Razak, anunció que el avión se había estrellado en una zona remota del Océano Índico, lo que hacía muy improbable que alguien sobreviviera. Los primeros indicios del avión, unos restos, no se descubrieron hasta julio de 2015. Se encontraron a unos 3.700 kilómetros al oeste, de donde se habían centrado inicialmente los esfuerzos de búsqueda. Algunas de estas piezas indicaban que el avión podría haberse roto en pedazos, pero aún no está claro si esto ocurrió mientras el avión estaba en el aire o después de caer al océano. En enero de 2017, los gobiernos de Malasia, Australia y China decidieron poner fin oficialmente a la búsqueda del vuelo 370. Incluso ahora, la razón por la que el vuelo desapareció repentinamente sigue siendo un misterio. Número 11. El Arca de la Alianza. En el corazón del antiguo sistema de creencias hebreo, tal y como se detalla en el libro del Éxodo de la Biblia, se encuentra un objeto extraordinario conocido como el Arca de la Alianza. Este artefacto sagrado se describe como un cofre especial hecho de madera y cubierto de oro, que contenía las tablas de piedra inscritas con los 10 mandamientos. Según la tradición, el arca poseía un poder y un significado extraordinarios. Desempeñó un papel fundamental en el viaje de los israelitas por el desierto, ya que la llevaban por delante. Más tarde, encontró un hogar en el gran templo de Salomón. En Jerusalén, sin embargo, la historia da un giro misterioso al desaparecer el arca de los registros históricos. Algunos especulan que se escondió para evitar que cayera en manos enemigas cuando Jerusalén fue asediada por los babilonios en 587 a.C. Otros sugieren un destino diferente, proponiendo que fue llevada a un lugar secreto en Etiopía, donde supuestamente permanece bajo la atenta protección de unos pocos elegidos. Existen interesantes teorías según las cuales, durante la época de las Cruzadas, los enigmáticos caballeros templarios se toparon con el arca y la transportaron a un lugar secreto, quizá en algún lugar de Europa. A pesar de siglos de especulaciones e innumerables búsquedas, el destino final de esta venerada reliquia sigue envuelto en el misterio. Número 10. La ciudad perdida de la Atlántida. La historia de la Atlántida, una mítica nación insular mencionada por primera vez por el filósofo Platón hacia el año 360 a.C., ha intrigado a la gente durante siglos. Platón describió la Atlántida como un poderoso reino marino situado más allá de las columnas de Hércules, lo que se creía que era el actual Gibraltar, y que había conquistado partes de Europa Occidental y África unos 9.000 años antes de su época. Según la leyenda, la Atlántida tuvo un destino trágico cuando cayó en desgracia con los dioses y se hundió en el océano en un solo día y una sola noche. Esta misteriosa desaparición ha dado lugar a innumerables especulaciones sobre si la Atlántida era un lugar real, un cuento metafórico o una civilización perdida engullida por el mar. Han surgido muchas teorías tratando de precisar la ubicación de la Atlántida, que van desde las Azores, la Antártida y el Caribe, hasta incluso dimensiones alternativas del espacio y el tiempo. Algunos expertos sugieren una posible conexión entre la Atlántida y la civilización minoica de la isla griega de Creta, proponiendo que una erupción volcánica catastrófica podría haber inspirado la narración de Platón. Otros sostienen que Platón podría haber utilizado la Atlántida como herramienta simbólica para ilustrar sus ideas filosóficas y políticas. La idea de que una sociedad avanzada desapareciera sin dejar rastro ha impulsado numerosas expediciones submarinas e investigaciones científicas. Sin embargo, las pruebas concluyentes siguen siendo esquivas. Número 9. El manuscrito Voynich. El manuscrito Voynich, llamado así por Wilfred Voynich, un librero de origen polaco que lo adquirió en 1912, es un misterio fascinante. Se trata de un grueso libro de 240 páginas lleno de escritura en un idioma o escritura que nadie ha sido capaz de comprender. Los científicos han utilizado un método llamado datación por carbono para averiguar qué se hizo a principios del siglo XV, entre 1404 y 1438. Lo que hace que este libro sea aún más intrigante son sus extraños dibujos. En su interior hay dibujos de plantas que nadie ha visto nunca, junto con símbolos relacionados con las estrellas y los planetas, e incluso lo que parecen ser instrucciones para fabricar medicinas.
Las personas a las que se les da bien resolver enigmas, llamados criptógrafos, llevan años intentando descifrar el código de este libro. Algunos de ellos fueron incluso descifradores profesionales durante las 2 guerras mundiales, pero no consiguieron descifrarlo. Algunos piensan que todo podría ser una broma, pero otros creen que hay un mensaje real oculto en el libro. La forma de escribir es muy complicada y coherente, lo que sugiere que no se trata de un montón de letras al azar. El libro está organizado en diferentes secciones basadas en las imágenes que contiene, como plantas, estrellas y medicina. Pero lo más emocionante es que nadie sabe a ciencia cierta qué significa todo esto, lo que aumenta el misterio y el encanto del viaje. Número 8. Civilización desconocida. Durante siglos, las historias de ciudades misteriosas ocultas en las profundidades de los bosques han cautivado la imaginación. Muchos valientes aventureros, como los exploradores españoles a la caza de El Dorado, una legendaria ciudad hecha de oro, se aventuraron mucho más allá de los mapas conocidos para no regresar jamás. Incluso en la era moderna, aventureros como el explorador británico Percy Fawcett buscaron ciudades perdidas como la legendaria Zeta, para luego desaparecer en la selva, dejando tras de sí historias de intriga y misterio. Recientemente, los científicos han descubierto pruebas de que estas ciudades perdidas no eran solo mitos. En la selva amazónica, se han encontrado antiguos asentamientos urbanos que añaden una nueva y emocionante capa a este antiguo misterio. Pero encontrar estas ruinas, entre el denso follaje de selvas remotas, siempre ha sido un reto formidable. Sin embargo, gracias a los avances tecnológicos, la situación ha cambiado. Los científicos han desarrollado métodos revolucionarios, como la teledetección basada en la luz, para ver desde arriba a través del espeso follaje. Al eliminar digitalmente la cubierta forestal, han revelado los restos de una vasta civilización urbana oculta durante más de 6 siglos en la Amazonia boliviana. La ciudad recién descubierta cerca de Llanos de Mous ofrece una visión de la sofisticada cultura khazar del pasado. Plataformas monumentales y estructuras piramidales salpican el paisaje, conectadas por calzadas elevadas que se extienden a lo largo de kilómetros. Esta antigua sociedad tenía una compleja red de asentamientos intrincadamente unidos por vías fluviales y embalses, lo que demuestra su dominio del control y la distribución del agua. Número 7. Emisora rusa VB76. Pocos pueden explicar el misterio que se oculta tras una peculiar emisora de radio rusa de onda corta que emitía extraños pitidos, zumbidos y, sin embargo, atraía a innumerables oyentes. Esta enigmática emisora emitía incansablemente día y noche desde una torre solitaria y decadente, enclavada en un bosque al norte de Moscú. Durante años, no emitió casi nada más que una serie de pitidos. Luego, hacia 1992, pasó a emitir zumbidos de entre 21 y 34 por minuto, cada uno de 1 segundo de duración. Sonaba como una sirena de niebla nasal que resonaba a través de ondas crepitantes. Supuestamente procedentes de una pequeña ciudad militar cercana a Pubo, las emisiones eran interrumpidas esporádicamente por una voz masculina que recitaba secuencias de números, frases y nombres rusos. Sin embargo, la mayor parte del tiempo, las ondas se llenaban de un flujo incesante de tonos incomprensibles que dejaban perplejos a los oyentes. La intensidad y el tono del zumbido variaban, a veces fluctuando junto a intervalos irregulares entre tonos cada hora. Cada hora, la emisora emitía 2 zumbidos rápidos, lo que aumentaba su misticismo. A pesar de los importantes acontecimientos que sacudieron Rusia durante los últimos años de la Guerra Fría y la posterior posguerra fría, como las reformas de Gorbachov, el colapso soviético y la presidencia de Yeltsin, esta emisora, conocida por su indicativo VB76, mantuvo inalterado su misterioso propósito. A pesar de su naturaleza críptica, la emisora cosechó seguidores entre los entusiastas de la radio de onda corta, que la sintonizaban diligentemente para captar y analizar sus transmisiones, con la esperanza de descifrar sus secretos. Número 6. El zumbido de Taos. El zumbido de Taos es un curioso fenómeno caracterizado por un leve zumbido de baja frecuencia que algunos residentes y visitantes de Taos, Nuevo México, y sus alrededores afirman oír desde principios de la década de 1990. A pesar de su aparente prevalencia entre un pequeño porcentaje de personas, el origen de este enigmático sonido
sigue siendo un enigma que ha confundido tanto a los científicos como a los afectados por él. Descrito como parecido al ruido lejano de un motor diésel, un sonido retumbante o un zumbido, el Taos ha atraído considerablemente la atención de investigadores y medios de comunicación por igual. Se han llevado a cabo numerosas investigaciones, pero el origen del fenómeno sigue siendo incierto. Se han propuesto varias teorías, desde explicaciones mundanas como maquinaria industrial o experimentos militares hasta posibilidades más interesantes, como acúfenos u otros fenómenos auditivos, procesos geológicos naturales o incluso estrés psicológico. Curiosamente, se han registrado zumbidos inexplicables similares en otras partes del mundo. El zumbido de Taos, en particular, se ha convertido en un tema de debate sobre los sonidos inexplicables y sus posibles efectos en el bienestar humano. A pesar de los continuos esfuerzos por desentrañar sus secretos, el zumbido de Taos sigue cautivando y desconcertando tanto a quienes lo oyen como a quienes lo estudian, suscitando preguntas sobre la naturaleza de la percepción auditiva y los límites de la comprensión científica. Número 5. La colonia perdida de Roanoke. La colonia perdida de Roanoke es uno de los enigmas más desconcertantes de América. En 1587, un grupo de pioneros ingleses, bajo el liderazgo de John White, estableció un asentamiento en la isla de Roanoke, situada frente a la costa de lo que hoy es Carolina del Norte. Sin embargo, White tuvo que navegar de vuelta a Inglaterra para recoger suministros, pero su regreso se pospuso debido al conflicto en curso entre Inglaterra y España. No fue hasta 1590 cuando por fin llegó a Roanoke, solo para descubrir que toda la colonia, incluida su propia familia, había desaparecido sin dejar rastro. Lo único que quedaba era la palabra Croatoan, grabada en un poste de madera, en referencia a una isla cercana y a una tribu de nativos americanos. A pesar de los exhaustivos esfuerzos por localizar a los colonos desaparecidos, nunca se han encontrado pruebas definitivas. Abundan las teorías, que van desde la asimilación a las comunidades nativas locales, hasta los sombríos fantasmas de la enfermedad, el hambre o los enfrentamientos violentos. Algunos incluso especulan con fenómenos sobrenaturales o maquinaciones clandestinas del gobierno. El misterio de la colonia perdida de Roanoke sigue cautivando la imaginación e inspirando innumerables libros, documentales y relatos de ficción. Sirve de inquietante recordatorio de las penurias a las que se enfrentaron los primeros colonos del Nuevo Mundo, y sigue siendo un enigma sin resolver que desafía por igual a historiadores, arqueólogos y detectives aficionados. Número 4. El mecanismo de Anticitera. En 1901, un notable descubrimiento surgió de las profundidades de un naufragio cerca de la isla griega de Anticitera. El mecanismo de Anticitera. Este antiguo artefacto griego, que se cree que se originó alrededor del año 100 a.C., ha cautivado la imaginación de arqueólogos e historiadores por igual. Fabricado principalmente en bronce, este intrincado dispositivo asombra por su complejidad, un laberinto de engranajes y diales que sugieren un nivel de sofisticación tecnológica sin parangón en su época. El mecanismo de Anticitera, a menudo denominado ordenador antiguo, no era una mera reliquia del pasado, sino una herramienta de notable utilidad. Gracias a una meticulosa investigación, se descubrió que esta maravilla de la ingeniería se utilizaba para predecir acontecimientos astronómicos. Por ejemplo, los eclipses, la elaboración de calendarios e incluso el seguimiento de los ciclos de las competiciones atléticas, como los Juegos Olímpicos. El ingenio que encierra este dispositivo ha suscitado innumerables teorías y especulaciones. Sus intrincados engranajes entrelazados sugieren un profundo conocimiento de los principios mecánicos, sorprendente para una época muy anterior a la era de la maquinaria moderna. Sin embargo, a pesar de años de estudio, persisten muchos misterios en torno a su creación y uso. Algunos expertos proponen que pudo tener una finalidad educativa, mientras que otros especulan que desempeñó un papel en la navegación. El mecanismo de Anticitera es un testimonio de la brillantez de las civilizaciones antiguas que desafía nuestra percepción de sus capacidades tecnológicas. Número 3. El suceso de Tunguska. El evento de Tunguska, una explosión masiva cerca del río Tunguska en Siberia, en junio de 1908. Es uno de los enigmas más interesantes del siglo XX. Es como un gran signo de interrogación que pende sobre nuestras cabezas.
Esta explosión aplastó alrededor de 80 millones de árboles en un área de 2.150 kilómetros cuadrados, pero sorprendentemente no dañó a ninguna persona. El poder de esta explosión fue alucinante. Se estima que fue 1000 veces más fuerte que la bomba atómica que devastó Hiroshima. Los científicos se han rascado la cabeza durante años tratando de averiguar qué lo causó exactamente. Número 2. El incidente del Paso Dyatlov. El incidente del Paso Dyatlov es uno de los misterios más escalofriantes de la historia rusa. Todo comenzó en febrero de 1959, cuando un grupo de 9 experimentados excursionistas liderados por Igor Dyatlov emprendieron un viaje por los montes Urales. Sin embargo, su aventura tomó un cariz oscuro, ya que nunca regresaron a casa. En su lugar, lo que esperaba a los investigadores era una escena de perplejidad y espanto. La tienda del grupo, descubierta más tarde, estaba abierta por dentro, lo que sugería una huida frenética. Lo que siguió fue aún más inquietante. Sus cuerpos aparecieron esparcidos por el paisaje nevado, algunos de ellos en ropa interior. A pesar de las gélidas temperaturas, las autopsias revelaron un destino sombrío para la mayoría: muerte por hipotermia. Sin embargo, algunos presentaban lesiones desconcertantes. Una tenía el cráneo fracturado y a otra le faltaba inexplicablemente la lengua. Además, se descubrió que algunas prendas de vestir eran radiactivas. Las circunstancias que rodearon su desaparición han dado lugar a décadas de especulaciones e innumerables teorías, desde catástrofes naturales como avalanchas hasta la inquietante influencia de los infrasonidos, desde la implicación del gobierno hasta la posibilidad de encuentros con seres de más allá de nuestro mundo. Ninguna explicación parece encajar a la perfección. Algunos sostienen que una avalancha provocó la huida desesperada del excursionista de su tienda, mientras que otros consideran que las pruebas no son concluyentes.